92.9. Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Vamos a partir de inmediato con nuestros primeros panelistas, que son panelistas parlamentarios, como tenemos todos los lunes. Está con nosotros Loreto Carvajal, senadora del PPD. ¿Cómo está, Loreto? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Saludar a través de este programa, por supuesto, a toda la gente conectada a esta hora a través de esta radio. Y también con el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán. Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Loreto, Fernando. Saludar a todos los que escuchan la radio. Un buen lunes. Oye, ¿no le está dando a usted la impresión de que la crispación está pasando de castaño a castaño oscuro de repente? Estamos muy sensibles epidérmicamente a cualquier cosa que se dice. Yo siento, me imagino que también debe de ocurrir lo mismo, pero es más estable en el caso del Parlamento, porque ahí es un escenario para dialogar, para conversar, para decirse cosas. Pero las cosas están extraordinariamente, a mi modo de ver, sensibles. Se hace de una estatua, que me parece a mí un punto, un símbolo, pero casi se le pone al mismo nivel que una situación que afecta la vida de terceros. Se pone la presencia de la presidenta del Colegio Médico a la misma altura, casi como si que hubiese habido un atentado contra un banco, digamos. Es una situación tremendamente... Tiendo a pensar tremendamente sensible que se está teniendo, donde se están extremizando muchísimo las posiciones, Loreto. Bueno, la verdad es que uno no debiera sorprenderse cuando hay críticas bien fundadas, cuando hay una legitimación a propósito de la presidencia del Colegio Médico, que es sumamente válida, desde un estamento obviamente validado democráticamente y que emite una opinión no solo técnica, sino que también una opinión criteriosa. Recordemos que llevamos más de un año de pandemia en donde las medidas no han surtido el efecto deseado, donde ha habido una serie de restricciones de movilidad a propósito de la pandemia, que obviamente pueden ser justificadas, pero que no pueden solo mirarse desde la validación que el Ejecutivo, el Gobierno pretende hacer. Creo que hoy día, obviamente, los dichos de la presidenta del Colegio Médico manifiestan una sensación nacional que tiene que ver con, en este caso, el fracaso que han tenido las políticas públicas, no solo en materia sanitaria. Bueno, si bien hoy día llevamos más de 5,5 millones de vacunados, pero tenemos una situación de retroceso que nadie puede negar, sin contar obviamente el panorama económico, en donde ha habido contradicciones enormes, en donde hay una situación económica muy lamentable respecto a las personas, sobre todo en regiones, donde el gobierno tampoco ha sido capaz de poner una señal allí clara, categórica y sobre todo una señal que en definitiva otorgue un poco de tranquilidad a las personas. Entonces creo que primero que todo, yo decir que los dichos de Isquia, obviamente, no solo lo compartimos, sino que efectivamente creemos que es la sensación que hoy día existe frente a un gobierno que ha sido indolente y sobre todo que mantiene medidas sin querer revisarlas, escuchando poco, pero además generando una situación que hoy día nos lleva a tener casi 1 millón de personas que han sido contagiadas, pero que evidencian obviamente que hay necesidad de revisar no solo el programa, no solo me refiero en materia sanitaria desde el punto de vista del Ejecutivo, sino que también la forma en que nos comunicamos. Yo creo que allí hay una debilidad que ha sido latente durante este gobierno, que no solo ha pasado respecto a lo dicho de la presidenta del Colegio Médico, lo vivimos también en el Parlamento, cuando se trata el Ejecutivo
de desacreditar la forma de legislar, cuando se trata de emitir opinión respecto a personeros del legislativo que son absolutamente una entidad democrática. Entonces creo que esta es una constante que hoy día obviamente hace eco y que tiene un sentido distinto, más bien político, que referirse a lo que yo creería necesario a la profundidad de las palabras, y más que eso a una crítica bastante de pronto digámoslo, una crítica más bien política y no al fondo del tema. Jorge Durán. Uno puede compartir tal vez algunas cosas del fondo, de que tal vez el gobierno se ha equivocado en algunas cosas, pero el plantear una entrevista siendo tan duros, legitimando tanto a un gobierno que sea como sea elegido democráticamente por todos los chilenos, creo que no solo deja mal al gobierno, sino que deja mal a quien emite ese juicio de valor. Creo que estamos en un momento muy complejo en Chile. Necesitamos que todos los actores políticos del mundo privado, intelectuales, puedan hacer un aporte a superar esta pandemia. Y cuando vemos que realmente el rebrote va creciendo, que se nos están agotando las camas, que vemos que vamos a llegar a un colapso de salud, que vemos que los funcionarios de la salud ya están agotados, escuchar palabras de la presidenta del Colegio Médico tan crudas, tan duras, creo que no contribuye. Creo que no contribuye a solucionar el problema. Por una parte, ella aparece en otros medios de comunicación diciendo que quiere ser parte de una mesa de trabajo, quiere que el gobierno la escuche, que los ministros la escuchen, pero por otra parte sale en otra entrevista hablando muy mal, faltando el respeto a autoridades. Entonces es un doble discurso, un doble estándar, un doble diálogo que uno no entiende y la ciudadanía no entiende. Por eso yo creo que tenemos que tratar de dejar esto en el pasado, invitar al Colegio Médico a trabajar en forma seria, en ver de qué manera podemos contribuir a salir de esta crisis, invitar que el gobierno de verdad tome en serio a estos profesionales de la salud y que asuma que tal vez hay cosas que lo ha hecho muy bien, como la vacunación, que ha sido un ejemplo mundial en el avance en vacunación. Pero estamos llegando a un nivel muy malo de contagio y eso evidencia que hay un error. Evidencia que no se han tomado buenas estrategias y que tenemos que abrirnos como sociedad a escuchar a todos los actores, incluso a la doctora presidenta del Colegio Médico. Sí, estamos conversando con Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional, y Loreto Carvajal, senadora del PPD. Yo lo puse porque cuando una sociedad se tensa, y se tensa mucho, se pierde... Alguien se me fue ahí, no sé si fuiste tú, Loreto, o Jorge. Jorge parece. Pero cuando una sociedad se tensa, se pierde absolutamente la sensación de las prioridades, la sensación de tener cosas que son más importantes unas que otras, más urgentes unas que otras. Todas se analizan en exactamente el mismo plano. Y eso... permite, de pronto, si es que las cosas continúan, el que primero no se vea lo importante o lo más urgente, sino además cualquier cosa hace prender la pradera, digamos. Y creo que esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con ser una suerte de amarillo o tomar las cosas por el camino del medio. No, tiene que ver con que uno pueda apreciar efectivamente lo que es prioritario hacer en una situación como la que estamos y lo que es secundario. Darle el valor que se le dieron a las palabras de Isquia Siche sin que haya ocurrido lo mismo, por ejemplo, con tantos otros personeros, incluyendo el presidente de la República en su momento. Me parece a mí que es generar una absoluta falta de prioridades sobre lo que... A ver, ¿qué fue lo que estaba planteando la doctora? La doctora estaba planteando cosas de fondo. Probablemente podría haber usado un lenguaje distinto, pero eso no cambia lo que estaba tratando de decir. Y creo que en ese sentido, tanto Jorge como Loreto estaremos de acuerdo en que aquí hay un asunto urgente que hacer en materia de atender frente a la pandemia las cosas que
como dijo Jorge y como lo dijiste tú, Loreto, evidentemente no están resultando. Antes de decir si es que las personas son felices, son infelices o no. Bueno, es lo que un poco planteaba al inicio. Creo que mirar, ¿cierto?, desde la superficie, no es el fondo del tema y no marcar las prioridades, creo que es una crítica, pero además es una visión que el gobierno del presidente Piñera ha mantenido durante el transcurso de todo este tiempo, más allá, cierto, que uno esté del otro lado, en este caso políticamente hablando, porque creo que hay una unidad de propósitos, tanto en el Poder Legislativo, debiera haberlo en el Ejecutivo, en el Colegio Médico, por supuesto, la ciudadanía respecto a cuáles son con claridad las medidas que hoy día se van a tomar a propósito del nivel altísimo de contagio, a propósito de cuál va a ser la medida que se va a tomar respecto al número de camas críticas que hoy día están en escasísima ocasión disponible a propósito del rebrote, etcétera. Creo que ahí está justamente el punto. Cuando uno, y yo entiendo un poco a Jorge cuando dice, mira, acá no podemos nosotros detenernos en la crítica, pero ¿quién no pudiera estar más de acuerdo hoy día, efectivamente, de que las medidas no han sido eficaces, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo sanitario? Está bien, tenemos un nivel alto de vacunación que reconocemos absolutamente, pero hay acá una opinión respecto de una entidad que mejor evaluada está en el país, como es justamente todos los funcionarios y funcionarias de la salud, por supuesto el Colegio Médico, a propósito de la injerencia que han tenido en esta pandemia, en cómo han sido capaces de abordarlo. Creo que nunca hemos visto tantas opiniones, sobre todo fundadas y técnicas, que nos hacen tanto sentido, por supuesto, respecto a los protagonistas que son todas las entidades médicas, en este caso los funcionarios y funcionarias de la salud. Entonces creo que allí hay una validación que per se requiere una lectura más profunda que solo los dichos de la presidenta del Colegio Médico, que por cierto tiene toda la validación, y lo vuelvo a decir, democráticamente ella es la presidenta del Colegio Médico y tiene la más, por supuesto, autoridad, la más alta autoridad para referirse a los temas de la pandemia, que son los temas de fondo. Entonces creo que efectivamente hay un tema hoy día que encrispa más allá de lo debido. Estamos en un año de elecciones, estamos con definiciones que son obviamente en ese aspecto importantes, pero hoy día efectivamente no me detendría yo allí, no le daría espacio, como ha ocurrido con las opiniones no solo del ministro Pari, en referencia a la doctora Iquiasichi, sino también de la ministra secretaria general de la presidencia, si nos ponemos a revisar las opiniones que han vertido incluso los propios ministros de Estado desde el inicio de la pandemia, han sido incluso aún peores. Recordemos el triste episodio del ministro de Hacienda, cuando dice que hay que levantarse más temprano porque van a tener tal vez una tarifa rebajada en el metro o van a aprovechar de comprar flores. O sea, ese tipo de opiniones obviamente no revisten mayor análisis, pero son efectivamente opiniones que no van en el sentido, ni iban en su momento en el sentido correcto. Hoy día estamos hablando de la presidenta del Colegio Médico, que hace una crítica profunda a cómo se está manejando desde el punto de vista de la política pública en referencia al Ministerio de Salud y Gobierno respecto al tema de la pandemia. Sí. Objetivamente eso es obviamente una opinión absolutamente validada, que tiene que marcar un rumbo distinto y que el gobierno tendrá que hacerse cargo en su mérito, no respecto a quien hoy día obviamente representa. Creo que eso es el fondo del tema, y ojalá escucháramos derechamente medidas, revisión de protocolo, qué va a ocurrir con las cuarentenas, cómo se justifica que hoy día tengamos opiniones contradictorias, lo económico, lo comercial respecto a lo que es lo sanitario. Creo que ahí están los puntos de lo que la gente, la ciudadanía, a propósito de esta pandemia debe tener. Sí, Jorge, tú estás conectado de nuevo, ¿no? Sí. Ya. O sea, había tenido problemas con la conexión, disculpen. No hay problema. Hay un punto en torno a toda esta porque esta situación de la que estoy mencionando yo, la que estoy hablando, es una suerte de, pongámoslo así, de escenografía de fondo que está ocurriendo. Está el país más tensionado. Están, en realidad, todos los países tensionados, pero Chile está, para concentrarnos en el que importa, está extraordinariamente tensionado, muy tironeado, muy sensible, muy dado a preocuparse de cualquier cosa como si fuera de la máxima importancia, después se abandona y otra cosa pasa a reemplazar esa importancia absoluta, en fin. Pero, aún así,
hay cosas que hemos hecho, creo yo, muy bien y que han generado hasta ahora la viabilidad de poder resolver buena parte de nuestros problemas a través de caminos institucionales sólidos. Uno de esos es, por cierto, la construcción de una nueva constitución sancionada por la ciudadanía. Y la otra es, que continúan las elecciones regulares y va a haber cambio de gobierno, va a haber cambio de montones de alcaldes, va a existir una nueva figura regional, cuál es la del gobernador regional o gobernadora regional. Y ahí quería preguntar una cosa específica respecto de cómo ven ustedes en sus propios sectores esta situación de tener muchos candidatos que de alguna manera tienen que resolverse, ya sea disputando todos ellos las elecciones en cada uno por su cuenta, o generando primarias sectoriales que lleguen a la ciudadanía con candidatos más apoyados, digamos. ¿Cómo lo ves tú, Jorge, eso? Mira, ha sido complejo este proceso eleccionario, que se agradece que por primera vez se vayan a elegir constituyentes, es algo histórico, que democráticamente se puede elegir personas que redacten una constitución, que se puede elegir el tema de gobernadores, pero ha sido complejo para los candidatos. Mira, yo estoy apoyando a un candidato en mi distrito. Mi distrito es un distrito igual complejo de la región metropolitana, comprende las comunas de Cerro Navia, Los Prados, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Huechuraba, y hacer campaña para los candidatos con poco recurso en una etapa de pandemia es absolutamente difícil, es algo nuevo. A nadie le había ocurrido antes tener que hacer una campaña en pandemia y con tantos candidatos. Entonces la gente no entiende el candidato a qué cosa va, si va a concejal, si va a constituyente, si va a qué cosa. Entonces yo hablaba estos días con un candidato que estoy apoyando muy fuerte en mi distrito, que se llama Felipe Oval, y un cabro joven de 25 años, y me decía, no sé cómo abordar esto. O sea, el tema del permiso sanitario es complejo, falta de recursos, te dicen que puedes tener máximo 3 personas que colaboren contigo, y yo tengo muchas personas que quieren ir de voluntarios y no les puedo sacar permiso. Entonces, ha sido un escenario muy complejo esta elección, y yo creo que es impredecible cuál va a ser el resultado. Antes era muy fácil hacer encuestas, pero ahora en esta etapa de pandemia, yo creo que ninguna de las consultoras más famosas de Chile se atreverían a anunciar un resultado. Sí, ¿cómo lo ves tú en esta situación, Loreto, entendiendo que hay un proyecto? Ayer incluso le preguntamos a Paula Narváez en Tolerancia Cero si es que ella estaba de acuerdo en que pudiera haber una primaria de todos, y ella dijo que no tenía ningún problema en que hubiese una primaria de todos, desde la Democracia Cristiana hasta el PC, digamos. ¿Qué viabilidad hay de que eso pueda ocurrir? Bueno, primero hacernos cargo de la situación país. Yo creo que nadie esperaba que en un año como este, obviamente, tantas decisiones importantes tuviésemos en el escenario sanitario que estamos. Creo que eso hay que, obviamente, entenderlo, y eso incrispa un poco, bien decía, las opiniones y hace, obviamente, perderse de pronto las prioridades. Lo segundo es que efectivamente... ¿Me escuchan? Sí, totalmente. Perfecto. Lo segundo tiene que ver con escenario que convoca de pronto a hacer mayores esfuerzos justamente de la situación en que estamos. Y en ese contexto yo creo sumamente legítimo, y yo espero que así ocurra, que se dé todos los esfuerzos y se hagan todas las gestiones y las comunicaciones necesarias para tener una posición de manera unida en este propósito, es decir, que podamos avanzar hacia tener una primaria con todos los referentes y con todos los liderazgos presidenciales que hoy día tenemos sobre la mesa, desde el PC, incluida, por supuesto, nuestro presidenciable Heraldo Muñoz, hasta Pamela Giles. Yo soy, en ese sentido,
hincha, por así decirlo, de que tengamos una primaria lo más amplia posible con todos los liderazgos presidenciales que hay hoy día puestos sobre el escenario político. Pero Creo que perdona Loreto, tú mencionas a Pamela Giles como lo último, ¿después de Daniel Jadwe o antes de Daniel Jadwe? Mira, creo que en el orden de los liderazgos no altera el propósito final. Creo que la ciudadanía también está, yo creo, diciéndonos hoy día que la institucionalidad a propósito de los partidos políticos tiene una obligación, pero también hay un escenario, esta institucionalidad más o establishment más conocido que requiere también un espacio. Yo en ese contexto, antes, en el mismo momento o en cualquiera, pero llegando todos hasta la primaria de la manera más amplia representada. Hoy día nadie podría discutir que hay liderazgo fuera o entre los partidos políticos, pero también, por supuesto, fuera de los partidos políticos más tradicionales, y creo que en ese contexto hoy día ese debiera ser el escenario que esté puesto sobre la mesa para llegar, como digo, a ese propósito. A mí me parece que Daniel Jadwe, por supuesto Jimena Rincón, por supuesto Heraldo Muñoz, Paula Narváez, Gabriel Boric, Pamela Giles, son referentes liderazgos que hoy día la sociedad reconoce, que hoy día están puestos sobre la palestra pública, y creo que eso debiera obviamente traducirse en avanzar hacia una primaria abierta con todos los liderazgos que están hoy día puestos en la oposición. Ahora, en el caso del oficialismo, Jorge, ahí hay una situación que es bastante curiosa, digamos, porque hay un trato, hay un acuerdo para la convención constitucional, pero no se proyecta a los gobernadores regionales, alcaldes y ni tampoco a presidente de la República hasta ahora con el Partido Republicano. Sí, mira, la verdad que en eso fue bien complejo llegar a ese acuerdo. Yo creo que gran parte de Renovación Nacional se opuso a hacer un acuerdo con republicanos. Por ningún motivo Renovación Nacional quería estar en el mismo pacto que José Antonio Kast. Y eso yo creo que las primarias presidenciales no, efectivamente, republicanos van a tener que ir por fuera, porque no creo que esté el ánimo colaborativo de Renovación Nacional de poder hacer una primaria con él. O sea, por ejemplo, yo hablo con muchas personas, candidatos a concejales, alcaldes, me dicen de Renovación Nacional, yo por ningún motivo apoyaría como candidato presidencial a José Antonio Kast. Entonces yo creo que eso va a ser un tema muy complejo que se va a tener que definir con altura de mira los dirigentes de los partidos, de las distintas colectividades que representan hoy en día Chile Vamos. ¿Eso a riesgo de perder voto? Mira, yo creo que en definitiva no se perderían votos porque se va a primera vuelta. Yo creo que tenemos muy buenas cartas presidencial. Mario Deportes, nuestra carta desde Renovación Nacional, pero también está muy fuerte Joaquín Lavín, está este chico independiente Sichel, que también está subiendo la puntería también. Y yo creo que efectivamente nuestro sector Chile Vamos a llevar un muy buen candidato y que va a pasar a segunda vuelta. Así que en definitiva el fenómeno de José Antonio Kast yo creo que no nos perjudicaría en nada en la presidencial. Ahora, en el ámbito de un poco lo mismo, Loreto y Jorge, estamos conversando con Loreto Carvajal, senadora del PPD, y Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional, hay una expectativa muy alta puesta no solamente en el proceso constitucional, porque eso genera un pacto de mucho más largo plazo, pero yo tengo la impresión que todavía no está muy exteriorizado, pero también hasta cierto punto van a confluir los ánimos en la posibilidad de la carrera presidencial post-presidente Sebastián Piñera, que dicho sea de paso, le queda medio año para gobernar, o mucho menos todavía, pero ¿cómo ven un gobierno cuando queda tan poco tiempo y que no tiene las posibilidades de repuntar en términos de aprobación? ¿Qué tanto lo pescan los partidos?
Bueno, si me permiten, creo que la política está llena de simbolismo, de señales también. Yo creo cuando mira la cartera de candidatos, por ejemplo, de Chile Vamos, la verdad es que es muy decidor mirar que ninguno de ellos enlaza su liderazgo, su propósito, su proyección hacia el presidente Piñera, cuestión que si nosotros miramos la campaña presidencial anterior, que estaba muy, digamos, ligada lamentable hoy día con 4 elecciones a propósito de abril, y mira esto, es evidente que el mundo que representa el oficialismo obviamente se desprende, se desliga tanto en lo gráfico como en lo profundo de la figura del presidente Piñera a propósito de la falta de gobernabilidad que ha habido a partir del 18 de octubre y esa sensación que hoy día tiene la ciudadanía que manifestó a propósito de la aprobación de la nueva Constitución de manera masiva, y creo que en ese contexto hoy día es evidente que no se visualiza que alguien que esté cercano o que proyecte un gobierno de la forma en que lo ha hecho el presidente Piñera pueda tener algo de cabida en lo futuro. ¿Y cómo lo ves tú eso, Jorge? Mira, yo creo que eso no tiene nada que ver el tema de salir o no con el presidente Piñera hoy en día, los candidatos actuales. Es un tema, podemos tener distintas miradas, que efectivamente el gobierno ha cometido un par de errores, algunos graves, pero de que ha tratado de llevar lo mejor posible la pandemia, ha sido el país más reconocido mundialmente en el éxito de la vacunación. Son cosas que muchas veces no se trata de defender o no defender un gobierno, se trata de ser objetivo. Y también hay que tratar de no tratar siempre de estar culpando al gobierno de todos los males. Yo creo que efectivamente este gobierno ya está terminando, tenemos que ver de qué manera podemos construir un mejor país, de qué manera la ciudadanía logra elegir buenos constituyentes que le den estabilidad a este país, que proyecten este país a unos 20, 30 años más con solidez y sobre todo con equidad y con justicia social. Pero el tema de que los candidatos hoy en día no estén proyectando su campaña con el presidente Piñera tiene que ver que cada colectividad está apoyando a su propio abanderado. En el caso de Renovación Nacional, muchos de nuestros candidatos aparecen con Mario Desbordes, porque lógicamente es nuestro candidato presidencial. Y así lo están haciendo alguna gente de la UDI, otra gente de Bópoli, pero no tiene nada que ver con querer desligarse la imagen del presidente Piñera. O sea, ¿tú crees, Jorge, que si que el presidente Piñera tuviera 65% o 70% de popularidad o de aprobación, nadie estaría, y ni él estaría haciendo ningún tipo de acercamiento con los próximos candidatos para traspasar algo de su halo, digamos? No sería lo mismo, buscarían a los otros. Yo perdóname, pero eso no lo puedo creer. Yo creo que efectivamente algunos candidatos en definitiva aprovecharían que el presidente estaría marcando un gran porcentaje y salir con él en la foto. Pero hoy en día lo que tratan de proyectar cada candidato de cada colectividad es potenciar su propio candidato presidencial, sí, que es lo que estamos haciendo nosotros con Mario Desbordes. Totalmente de acuerdo, pero eso pasa porque el presidente de la República tiene la aprobación por el suelo. Si no, estaría Mario Desbordes a un lado y el presidente al otro lado y el candidato al medio y listo, todos los días. Mire, yo recuerdo en el último gobierno de la presidenta Bachelet que también su aprobación no estaba muy buena, pero también habían candidatos que en definitiva aparecían con Michelle Bachelet. Sí, es verdad, y eran muy poquitos. Y yo me acuerdo que yo hice una editorial al respecto en Radio La Clave, a propósito de eso, o en otra radio, no me acuerdo dónde estaba, pero me sorprendió, habían poquititos, pero sí, había. Pero son en definitiva distintas estrategias electorales que adopta cada candidato. A lo mejor esos candidatos pretendían agarrar parte del voto duro del bacheletismo, o a lo mejor tal vez, yo lo desconozco, tal vez hay candidatos concejales o alcaldes que aparecen con la figura del presidente Sebastián Piñera y que apuntan a lo mejor a captar el voto duro del piñerismo. Pero hay otros que en definitiva apuntan a una suerte de futuro, de proyectar la presidencial que se nos viene y de ayudar a nuestros candidatos presidenciales actuales. Bueno, la cosa está armándose bien interesantemente y le quiero dar las gracias tanto a Loreto como a Jorge por esta participación. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Solo lanzar una pregunta. Si el piñerismo hoy día tiene eco y si hay cabida para un piñerismo en este escenario. Yo dudo eso, bueno, dará para otra oportunidad. Así que muchas gracias por permitirme estar en este programa. Chao, adiós. Adiós.
Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha. El país que quieres está más cerca.